¿Crees que el inglés es difícil? ¿Lo has estudiado por días, semanas, meses e incluso años y no has tenido resultados? Si te has identificado con esto, no me dejarás mentir que en más de alguna ocasión te has desmotivado a aprender inglés. Solemos pensar que el inglés es muy difícil, que es complicado o simplemente que no es para nosotros. El día de hoy va a cambiar eso. Te voy a demostrar que el inglés realmente es fácil, que puede ser fluido desde la primera vez que lo hablas y que para entenderlo no necesitas romperte la cabeza o viajar a otro país. Te lo voy a demostrar con consejos y técnicas que a lo largo de los años he ido encontrando y que estoy seguro que te ayudarán muchísimo sea cual sea tu nivel de inglés. Este video es una continuación de una clase que hice ya hace algo de tiempo. Muchos de ustedes al día de hoy me siguen pidiendo que haga más contenido como este. Si te gusta y sobre todo te ayuda, te invito a dejar tu comentario y a compartir este video con alguna persona que conozcas que quiera aprender inglés y que finalmente esta lección pueda ayudar a más personas. Sin nada más que decir, comencemos con la clase. Lo primero de lo que te voy a hablar es de un tema que personalmente creo que es una de las herramientas más importantes para entender el inglés y ser fluido al hablarlo. Este tema son los link sounds, o en español mejor conocido como las uniones de sonidos. Y para darte un ejemplo, te pediré que digas la siguiente oración en voz alta. Como puedes ver, cuando hablamos no hacemos pausas entre palabras, pronunciamos todo como si fuera un solo sonido continuo. Y en el inglés es igual. Es por eso que cuando vemos una película o escuchamos a una persona nativa hablar, no le entendemos o pensamos que va muy rápido, pero realmente está hablando de forma normal, como lo haríamos en español. Es por eso que muchos estudiantes se desaniman cuando están estudiando inglés, porque por más que estudian, no logran entender cuando les hablan, y todo esto por no haber aprendido los link sounds. Si quieres ser más fluido, sonar más natural y entender mejor el inglés, debes aprender los link sounds. Pero, ¿cómo? Bueno, te lo explicaré de una forma muy fácil. Lo primero que tienes que saber es la diferencia entre las vocales y las consonantes. Las letras del abecedario que sean A, E, I, O, U son vocales y las demás letras son consonantes. En el inglés, cuando una palabra termina con un sonido consonante y enfrente tiene una vocal, los unimos para formar un solo sonido. E incluso la palabra puede llegar a perder su sonido original. Por ejemplo, la palabra I'm. Si observamos la palabra I'm, termina con un sonido consonante, pero enfrente tenemos la palabra in, que empieza con un sonido vocal. Estos forman un solo sonido independiente. Entonces, la primera parte ya no es I'm, sería I, seguida de la palabra me. Entonces empezamos a leer y diríamos I me. Ahora, si observamos la palabra in, termina con la consonante N, seguido de la palabra N, que empieza con un sonido vocal. Si observamos ahora, también tenemos una consonante al final y una vocal al principio, y se pronuncia ne. Entonces tendríamos I me. Repitámoslo. I me. Ahora, volvamos a ver que la palabra N termina con un sonido consonante, seguido de la vocal E de elevator, o sea que la palabra N le pertenece a la palabra elevator. Ahora en vez de pronunciar elevator, diríamos elevator. Ahora sí, pronunciemos todo junto por partes. I me. I'm in an elevator. Esto funciona exactamente igual si tenemos un sonido vocal al final y después un sonido consonante. Como puedes ver, realmente utilizar los link sounds es muy fácil. Solamente debemos prestar atención en qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Ser fluido en inglés realmente puede ser muy sencillo y como ya viste, no es necesario estudiar años para poder lograrlo. Otro tipo de link sounds es la unión de dos consonantes. Por ejemplo, cuando decimos start time, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces escuchamos la T? ¿Sabes la respuesta? Solo una vez. Las dos palabras comparten el sonido T. ¿Por qué? Para ser más fluidos y no hacer pausas entre palabras. ¿Puedes unirlos? Inténtalo.
Cuando una palabra termina con un sonido consonante y la siguiente palabra empieza con ese mismo sonido consonante, unimos los sonidos. Por ejemplo, good day. Como puedes ver, tenemos dos sonidos d juntos. Entonces, las dos palabras comparten el mismo sonido. Good day. Repite conmigo. Start time. Good day. Vamos a ponerlos en oraciones. When's the start time? I hope you have a good day. ¿Ves cómo somos más fluidos y naturales al hablar? Un punto importante es que estas uniones no dependen de cómo se escriben las palabras, sino de sus sonidos. Por ejemplo, look cool. Las letras aquí son diferentes, la C y la K, pero sus sonidos son iguales. La K, una palabra que termina con una consonante y la siguiente empieza con esa misma consonante, unimos los sonidos. Pero para esta regla hay dos excepciones. No unimos los sonidos ch o y. Por ejemplo, each choice o orange juice. Ahora ya sabes que puedes unir los sonidos consonantes, pero también puedes unir los sonidos consonantes similares, como es el caso de desere. Como puedes ver, des termina con un sonido S. Esere también empieza con un sonido S. No son iguales, pero son similares. Eso significa que podemos unirlos y nos queda como un solo sonido. Quedaría como desere. Vamos a ponerlo en una oración. I love desere. Esto funcionaría exactamente igual si al final tuviéramos un sonido vocal y después el mismo sonido vocal. Como puedes ver, con hacer estos pequeños cambios podemos sonar mucho más fluido y sobre todo naturales a la hora de hablar. Ahora que ya sabes cómo funcionan los link sounds, no queda más que practicar. Esta es la verdadera clave para que seas más fluido y para que puedas entender mucho mejor cuando te estén hablando en inglés. Ahora te daré más claves prácticas y útiles que puedas empezar a utilizar hoy mismo para que tu inglés esté a otro nivel. Este tipo de claves te ayudarán a ser mucho más fluido y sobre todo a que tu inglés suene más natural. Si quieres entender el inglés, debes aprender los modismos o expresiones coloquiales más comunes. Cuando empezamos a estudiar un nuevo idioma, lo primero que solemos hacer es llenarnos de cientos de palabras nuevas que al final del día no llegan a ser muy útiles. Sin embargo, los modismos y las expresiones se utilizan todo el tiempo. La razón principal por la que este tipo de palabras o frases suelen ser un gran reto para los que están estudiando inglés es porque sus significados no son lo que parecen ser en su traducción literal, y te lo voy a demostrar con un ejemplo muy simple. ¿Qué pensarías si te dijera I'm having a good time? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente? Normalmente, al escuchar este tipo de frases, solemos pensar que dije estoy teniendo un buen tiempo. Pero sé sincero, ¿alguna vez has escuchado eso en español? No lo creo. Lo que realmente dije significa me la estoy pasando bien. Nada que ver con su traducción anterior, ¿cierto? Y lo que normalmente pasa es que al tener una conversación nos perdemos o no entendemos cuando escuchamos este tipo de palabras. Es por eso que es muy importante que aprendas al menos las más comunes. En el canal he hecho varias clases donde hablo más de este tema, así que te recomiendo ir a verlas. La última clave que veremos el día de hoy para entender el inglés es aprender a usar las contracciones tanto formales como informales. Si no sabes qué es una contracción, básicamente es una forma de unir dos o más palabras para crear un solo sonido, y se usan para ser más fluidos al hablar. En una conversación son muy útiles porque nos ayudan a no hacer pausas entre palabras. Por ejemplo, la contracción más básica del inglés es la del verbo to be con los pronombres personales. En vez de decir I am, mejor di I'm. En vez de decir you are, mejor di you're. En vez de decir he is, mejor di his. Como puedes ver, realmente hacer que nuestro inglés sea correcto, fluido y sobre todo natural no es difícil. Más adelante me gustaría hacer una clase completa explicando las contracciones y enseñándote las más comunes, así que comenta si te gustaría verla. En la lección pasada aprendimos las contracciones informales, que son incluso aún más utilizadas en el inglés hablado que las formales, así que te invito a verla. Eso ha sido todo por la clase del día de hoy. No quise hacerla tan larga para que realmente puedas aplicar lo aprendido y no solo hayas visto su contenido. Personalmente, creo que tengo muchos más trucos que podrían ayudarte para ser mucho más fluido en tu inglés, pero este tipo de videos normalmente me toman mucho tiempo hacerlos,
Así que si realmente te gustan y te sirven, me apoyarías mucho haciéndomelo saber en la cajita de comentarios y compartiéndolo con más personas. Cada semana hay contenido nuevo con el que podrás aprender inglés totalmente gratis. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.